Vía Zoom con nosotros para hablar sobre este tema. El FBI está investigando intento de asesinato a Donald Trump. Este lunes 16 de septiembre, un día después del segundo aparente intento de asesinato contra el exmandatario y candidato presidencial republicano, Donald Trump, las miradas se centran en el sospechoso, las medidas de seguridad y las circunstancias que llevaron al supuesto atacante a actuar. Según fuentes policiales citadas por la agencia de noticias AP, Agents Press, el presunto, Associated Press. Exacto, el presunto atacante fue identificado como Ryan Wesley Ruth, un hombre de 58 años que estuvo varios meses en Ucrania con intención de ayudar a ese país frente a la invasión de Rusia. No, tiene de loquito porque inclusive estaba hablando de traer afganos a pelear a través de Pakistán. O sea, todas las últimas declaraciones que dio no eran muy coherentes. Pero vamos a escuchar a Oscar y ver qué impacto realmente tiene esto, porque una de las cosas que se conversaba sobre el primer intento de asesinato de Donald Trump era que debió haber sido mucho más impactante, fue impactante ese día, el día siguiente, pero de repente se sintió como se diluyó la noticia en otros elementos del ciclo, lo que llaman el news cycle, el ciclo de noticias, y yo siento que muchísima gente, no creo que tengan razones para hacerlo, habla de que esto es casi que está montado porque necesitan diluir el resultado del debate que no le fue favorable a Trump. Y que no quiere volver a debatir, dijo que no estaba muy seguro de volver a hacerlo. Sí, no es buena idea. ¿Cómo estás, Oscar? Bueno, además estás muteado, Oscar. Vamos a activar el micrófono. Ajá, si es tan amable. Ahí va. Eso listo, ahora no sí. me había dado cuenta que tenía apagado el micrófono, pero les estaba agradeciendo por la oportunidad de conversar una vez más. Tienen toda la razón ustedes, es decir, este intento de asesinato en el cual hay que estar muy claros, no se disparó ni un tiro. Digamos que la seguridad de Trump, el servicio secreto, logró detectar al presunto asesino, o por lo menos responsable de este Aspirante atentado. de asesino, ajá. Antes, ¿verdad? Porque definitivamente, repito, no se disparó ni un tiro. Y lo que se ha logrado indagar hasta ahora da para suponer que estamos frente a un caso de una persona que obviamente tenía problemas de entender la realidad de la manera más correcta, vamos a decir. Probablemente se trata realmente de un loco. No hay que de ninguna manera desestimar lo lamentable que se esté hablando ahorita de atentados en contra de candidatos a la presidencia sin importar quiénes son. Pero creo que hay que destacar que un tema que no se habla, especialmente en el lado republicano, es por qué una persona con deficiencias en su manera de entender la realidad puede tener acceso a armas de alto calibre, que yo creo que es un riesgo que sigue latente en Estados Unidos, no solo en el caso de este potencial atentado, sino más bien la seguridad de muchos niños en la Claro, es que escuela. Pero entonces este hombre no disparó con el rifle. No disparó. Porque Lo según agarraron, no, el equipo de Trump. propinó varios disparos el entre los equipo- arbustos, ¿no? Es lo que decían. No, ahí la nota de prensa está mal. El equipo de Trump tiene dos equipos, el equipo que lo está rodeando y el equipo de avanzada. Como está Sí. jugando golf, había un equipo de avanzada en el hoyo siguiente. Y lo encontraron, se ve, porque además ni siquiera usa un rifle camuflado, se ve el barril salir de los arbustos y Correcto. inmediatamente lo ven. De hecho, le toman fotos a la placa del vehículo que estaba estacionado cerca. Tiene el morral colgado con la GoPro prendida, con lo cual se asumía que iba a grabar el momento en que lo hiciera. Y por eso no había disparado nada, porque no lo agarran porque dispara, lo agarran porque tiene el cañón saliendo directamente de los arbustos. Y lo que tú dices es interesante, Oscar, porque si fuera un candidato demócrata el que le hacen el atentado, los demócratas han estado a favor del control de armas, refiriéndose a que haya background checks, refiriéndose a que haya el viaje de armas de un estado a otro tenga que ser reportado, etcétera, etcétera. Pero como se trata de los republicanos que toda la vida han defendido el derecho a portar armas hasta el concealed weapons, que es una de las leyes más conflictivas que tienen, es distinto la respuesta, ¿correcto? O sea, nadie cuestiona el tema de la salud mental de un hombre con una AK-47. Claro, claro. Ahora, volviendo a algo que tú señalaste, que creo que es importante también decirlo. Inmediatamente después de este supuesto intento, ¿verdad?, de asesinato, sale un comunicado de la campaña de Trump, no solo resaltando nuevamente cómo Trump vuelve a sobrevivir un potencial atentado, sino también pidiendo plata.
O sea, una campaña de recaudación de fondos inmediata, porque resulta que cuando sucede el primer atentado, donde sí sale herido de una oreja Donald Trump, lanzan una campaña de recaudación de fondos que les trajo pues una cantidad importante de dinero a las arcas de la campaña. Todos hemos leído las noticias en términos de cuánto ha recaudado la campaña demócrata, cuánto ha recaudado la campaña republicana. Y es obvio que están sufriendo de un problema de falta de apoyo financiero. Yo creo que la noticia les viene como anillo al dedo. Y lo otro que hay que destacar también es que hay ya en redes sociales, particularmente campañas de desinformación, en torno a la pregunta ¿por qué nadie intenta matar a Biden y a Harris? Que es muy peligroso, pues, porque es No, bueno, prácticamente lo llegó a intentar. decir Elon Musk, llegó a hacer ese planteamiento y hasta la Exactamente, gente que lo sigue con cierta idolatría le claro. respondió, oye, este no es tu mejor día, tú deberías, hay días que tienes que soltar el teclado, papá. Claro, claro, pero imagínate tú, si lo dice Elon Musk, ¿cómo no lo va a estar diciendo gente que es deliberada, precisamente en avanzar teorías de conspiración e invitaciones a Bueno, más violencia pero de pongámonos la que ya hemos nuestro visto? sombrero de papel aluminio, Oscar. También aquí hay el hecho de que, o sea, el debate, el resultado fue negativo, pero además obtienen el aval de Taylor Swift. Aval que Correcto. ellos no esperaban que Taylor Swift le fuera a dar a Kamala Harris, porque, y lo peor es que los que empujaron a Taylor Swift a darle apoyo a Kamala Harris fue la campaña de Trump. La campaña de Trump Correcto. utiliza un video falso de inteligencia artificial, lo ponen en su sitio web donde pareciera que Taylor Swift le está dando apoyo, y ella que se había mantenido al margen, que lo Tuvo único que salir. dijo, bueno, entonces si la cosa Y es no, así, y Nicky Jam, cantante puertorriqueño, pero que, bueno, desarrolló su carrera en Colombia y se hizo famoso, apoya a Trump, pero él ni siquiera sabía. Trump no sabía quién era Y lo Nicky estaba Jam, presentando como una mujer súper hot y no sé qué, como que después cuando lo vio tuvo que echar sí, para que atrás. recoger. Sí. Nicky Jam, que por cierto el grupo Maná, que tiene una canción con Nicky Jam, dijo que no iba a trabajar con él porque no apoyaba a racistas, etcétera, etcétera, ¿no? Es como una comedia de equivocaciones en muchos aspectos. No, es correcto, es correcto. Y además hay que recordar que la campaña sigue siendo una campaña sumamente cerrada. O sea, olvidémonos de las encuestas nacionales, ¿verdad? Que a veces tienden a llenar de alegría a los demócratas, pero en realidad hay que recordar una vez más, Estados Unidos no elige presidentes por medio de voto directo. El presidente es seleccionado y son 7 estados los que van a tener realmente el rol decisivo. Y la razón por la cual la elección sigue estando tan cerrada, especialmente en esos 7 estados, es porque la mayoría de los votantes en cada uno de esos estados son votantes de raza blanca. Son estados que comparten la condición de ser estados sumamente fuertes en cuanto a población viviendo en condición semirural o rural. Y es bien conocido que ya por muchos años el Partido Republicano sí ha tenido ventaja con ese perfil de votante. Y esto explica por qué también siguen insistiendo en esta locura de acusar a inmigrantes haitianos en particular de comer perros y gatos. Y ahora gansos también. Lo cual, insisto, parecería como una locura total, pero tiene mucho sentido si te pones a pensar a, a quién le están realmente hablando ellos. Claro. Y me refiero a este segmento de votantes. Claro, el tema de la inmigración, que es un tema Claro, delicado, entonces allí buscas a esa gente que está en contra de la inmigración ilegal, porque, bueno, ha llegado una inmigración buena, pero también sabemos que ha llegado una inmigración mala. no, Ahora, y es la no se ha cantidad. comprobado que esa gente ha comido perros, gatos. No se ha comprobado, pero es que a ver, a mí lo que me molesta es que Trump tenía con qué hacer un buen punto en ese momento. Estoy de En acuerdo. Springfield hay una población de 56.000 a 60.000 personas. Y en los últimos 5 a 2 años han llegado 20.000 inmigrantes que no, ojo, que por cierto, el alcalde es republicano, el gobernador es republicano, es decir, eso de que Biden y Kamala los mandaron, eso no lo hubieran recibido allá. Van porque Claro. ahí hay plantas de procesamiento de comida, que son el tipo de empresas que no te piden requisitos, no tienes que tener bachillerato, Sí. no tienes que tener nada. Y como tienen un TPS, primero por el terremoto, y Trabajo luego por fácil. la situación, fueron todos a trabajar allá. Imagínate cualquier población donde de repente crece en un tercio de gente que no habla el idioma,
que no es del mismo aspecto, que no tiene ni siquiera los mismos elementos de religión que no manejaban en su país, y aquí tienen que manejar porque en Springfield tienes que agarrar un vehículo. Entonces has tenido accidentes, has tenido por supuesto Claro. un choque cultural, tenía cómo nombrarlo. Y se fue por un chisme de Facebook que medio movió Vance y la Y que la persona que supuestamente vio esto está desaparecida. Claro, porque nadie se quiere ser responsable de esa Sí. locura. Pero fíjate que solo para corregir un poco la historia, antes de 2017, este pueblito en Ohio tenía alrededor de 86,000 habitantes. Ah, fíjate. La gente se fue porque no había empleo. Y no fue sino hasta posterior al año pico de la pandemia que hay todo un esfuerzo orquestado por la Cámara de Comercio, el Estado de Ohio, la alcaldía del pueblo, grupos ciudadanos, para lanzar un plan de recuperación económica. El único problema es que no tomaron en cuenta fuerza de trabajo. Entonces resulta que el programa funcionó de maravilla, pero no había gente que trabajara. Entonces sucede que alguien conoce gente haitiana, los invitan a mudarse Para a allá. este pueblito y claro, el resto es historia. El resto La es llamar gente por viene teléfono. porque el era resto- barato, había trabajo. Ujú. Y lo irónico del caso es de que quienes ahora reclaman la presencia de los haitianos dicen, mire, esta gente tiene 3 trabajos, no uno, sino 3 trabajos, y por eso pueden pagar rentas más altas de las que nosotros pagábamos. Y por eso nos están haciendo daño. O sea, parece contraintuitivo, ¿verdad? Porque en realidad este argumento es un argumento muy débil. Yo te diría que Trump sí tenía argumentos poderosos que pudo haber utilizado en el debate, en el campo económico en particular, Pero prefirió irse donde por el ahí. Partido Demócrata es débil, pero no supo utilizar su tiempo en el debate porque se perdió el tiempo respondiendo a tonteras o hablando, como tú bien dijiste, de teorías de conspiración que no tienen ningún fundamento en la realidad. ¿Cuántos independientes hay? ¿Qué porcentaje realmente hay? Porque yo no creo que nadie, después del debate, dijo, me cuesta pensar en gente que haya dicho, dejo de votar por Trump. Porque va a votar por Trump tiene un voto muy comprometido. Muy claro. Y el que va a votar por Kamala, que iba a votar por Biden, así fuera un vegetal con pulso, lo iba a hacer. Entonces, Qué la bello. pregunta es, ¿cuántos independientes hay? No, es que había una campaña que decía, yo voto por Biden así esté vegetal. O sea, a ese nivel llegaron los demócratas de fanatismo. Pero quiero saber es qué porcentaje de gente realmente está independiente, está esperando algo para tomar una decisión. No, es un porcentaje muy pequeño en cada uno de los estados. Lo que hay que realmente prestar mucha atención es, primero, la composición del electorado en cada estado. Segundo, la propensidad de participación electoral de cada uno de ellos. Y ahí sí te puedo decir, la gente votante de raza blanca tiene la más alta tasa de propensidad a votar. Y número tres, ¿con qué margen de diferencia ganó o perdió el Partido Demócrata en cada uno de estos estados? La respuesta a estas 3 preguntas nos daría las mejores pistas. Y lo que te puedo decir es que en cada uno de estos estados, salvo el caso de Carolina del Sur, donde claramente Trump ganó por amplio margen en el 2020, el resto de los estados, la diferencia de voto fue pequeña comparada con el universo total de votantes. Y por eso se entiende que todas las campañas estén trabajando fuertemente para tratar de fortalecer su trabajo de movilización de campo en cada uno de estos estados, en cada uno de los distritos electorales, porque quien pueda sacar a votar a su favor al mayor porcentaje de cada uno de los votantes será quien decida realmente el futuro presidente de Estados Sí, pero Unidos. qué encrucijada que hasta el Papa Francisco usó la frase de Vargas Llosa diciendo voten por el mal menor, ¿no? Así de compleja está esta elección en Estados Unidos. Y bueno, qué locura este nuevo atentado, bueno, que no se sabe si fue algo orquestado, montado, si fue cierto, pero a veces uno tiene esta suspicacia y dice, ¿será que es algo montado para subir los puntos? Pues cabe la posibilidad, yo creo que hay mucha gente ya haciendo ese tipo de afirmaciones. Yo en eso creo que lo mejor es esperar la investigación que está Sí, del haciendo el FBI. FBI para saber realmente qué más podemos llegar a conocer sobre los factores que causaron el que este tipo se pusiera pues en el lugar donde se puso, lo detectaran antes de Sí, consiguieron un disparar un tiro bolso, Todo, y sí. una saliera esto. cámara. Ajá. Ahora, el tema de la suspensión del embarazo, el tema del aborto, ¿cuánto está pesando? Porque ese es uno de los factores que decía que incluso la mujer blanca no estaba muy contenta de votar por Trump porque en sus estados habían pasado una cantidad de leyes
que donde ellas pues no necesariamente se sentían acordes con esa toma del derecho de la mujer. Pues mira, es un tema sin duda poderoso, pero también hay que tomar en cuenta que nuevamente, eso si lo ves desde el plano nacional, le es sumamente inconveniente al Partido Republicano, pero si lo centramos en los 7 estados decisivos, ahí las iglesias evangélicas conservadoras juegan un rol fundamental, influyendo en la manera de pensar y de actuar de la gente. En estos 7 estados también sabemos, en base a los últimos 6 ejercicios electorales, que el voto de la mujer se parece mucho al hombre del voto blanco. Es decir, no hay gran discrepancia en cuanto a cómo vota la mujer blanca y cómo vota el hombre Qué blanco. impresionante que Y los por Estados eso, Unidos insisto, todo termina en la un tema campaña sigue racial. siendo cerrada. Tal cual. Todo termina al final en un tema racial, querámoslo o no. Pues indudablemente tiene mucho peso, porque te repito, resulta que estos estados son predominantemente fuertes cuando de población de votantes blancos se trata. Y por eso En la escogieron supremacía blanca de lo que se habla, al ¿no? candidato, sí, pero Que también apoya a Trump. el blanco olvidado. Y yo creo que por eso el candidato a vicepresidente que escogió Trump, por mucho que cada vez que declara deja un momento para la comedia, como es el hombre en que se basó el libro de él, es el que se basó la película de Hillbilly Elegy, la elegida del Hillbilly. Hillbilly es una forma de describir a ese hombre blanco olvidado que va a votar por Trump. Es correcto. Y hay que reconocer que precisamente con ese segmento de votante, el Partido Demócrata ha tenido problemas ya por casi 25 años. Sí. Es decir, ha sido un problema que ha venido empeorando y todavía no le encuentran una verdadera solución. Ojalá y efectivamente para los demócratas pese la lógica de escoger el menor de los males que seguramente les beneficiaría en esta elección. Tal cual. Bueno, muchísimas gracias, Oscar, por atendernos. Feliz tarde y van Igual para atentos ustedes. a lo que suceda. Buenas Qué interesante esta elección, ¿no? Oye, pero es fascinante además el hecho de que quedan semanas, queda todavía tiempo y ya estábamos cansados, pero como hubo relevo... Sonidos que te envolverán en un mundo de emociones. Voces que te mantienen con la mejor onda en un solo dial. Onda, la superestación. 107.9 en Caracas, 104.5 en Barquisimeto, 91.5 en Puerto La Cruz, 107.3 en Maracaibo, 103.5 en Ciudad Bolívar, La Guaira, 105.5, 90.3 en Acarigua. Onda, la superestación. 88.1 en Puerto Ordaz, 96.3 en Maturín, 103.9 en Guarenas, 105.3 en Mérida. 105.1 en Margarita. Déjate sorprender con sonidos y voces con el mejor estilo. Onda, la superestación. Así somos, así somos.
Sonidos que te envolverán en un mundo de emociones. Voces que te mantienen con la mejor onda en un solo dial. Onda, la superestación. 107.9 en Caracas. 104.5 en Barquisimeto. 91.5 en Puerto La Cruz. 107.3 en Maracaibo. 103.5 en Ciudad Bolívar. La Guaira. 105.5. 90.3 en Acarigua. Onda, la superestación. 88.1 en Puerto Ordaz. 96.3 en Maturín. 103.9 en Guarenas. 105.3 en Mérida. 105.1 en Margarita. Déjate sorprender con sonidos y voces con el mejor estilo. Onda, la superestación. Así somos, así somos.